Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo desde el estudio de Estación Pacífico aquí en la capital colimense. Hoy es lunes 30 de marzo del 2020, transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos completamente enfocados en entender la compleja situación que estamos viviendo en materia de salud pública y tratar de ser útiles para todos ustedes durante esta contingencia. Así es que seguimos pues con este tema en Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos sobre el tema. Hasta el momento, Colima se tiene registro de 2 casos confirmados de COVID-19. Hay 9 casos que se mantienen como sospechosos y 25 casos que fueron descartados, ya considerados como casos negativos. A nivel nacional se registran ya 20 defunciones por este padecimiento, 993 casos confirmados y 2.564 federal compartidos a las 19 horas del día de ayer. A nivel mundial, más de 737,000 casos confirmados en 192 países, más de 34,500 fallecidos. Con estos números y con mucha información por compartir, arrancamos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, aún no es suficiente. Por eso nos comprometemos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Involúcrate. Y gracias por sumarte tirando tu envase vacío en el bote. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Hidrátate diariamente. La nota principal. Es real, yo soy un caso real aquí en el estado de Colima y es muy necesario seguir las recomendaciones de quedarse en casa. Es parte de lo que Ana, cuyo nombre verdadero hemos omitido por solicitud de ella misma, es parte de lo que Ana compartió con Estación Pacífico en entrevista telefónica realizada la semana pasada. Ana es la segunda paciente que en el estado dio positivo a coronavirus aquí en el estado de Colima. Ella relató que desde tiempo atrás había planeado un viaje a Nueva York, en Estados Unidos. La fecha prevista era a inicios de marzo y entre el 6 y el 8 de marzo pues se fue ella, no sin antes haber consultado información sobre la situación que enfrentaba el país vecino con esta pandemia. Y al revisar esta información concluir que no había hasta ese momento pues ningún riesgo de que ella realizara el viaje. Al regresar del mismo decidió pasar unos días en casa de sus papás, quienes viven en Lagos de Moreno, en Jalisco. De acuerdo con la paciente, apenas había pasado un día de que llegó cuando comenzó a sentirse mal. Los primeros síntomas comenzaron a manifestarse. Nos cuenta que es como cuando dices me voy a enfermar, me va a dar gripa, ¿no? Que empieza a sentir el cuerpo irritado o el cuerpo cortado. La entrevistada nos explicó que aún estando en casa de sus papás platicó con un médico quien le dijo que por su antecedente de viaje pues era recomendable que entrara en cuarentena. Fue entonces cuando decidió que quería volver a su casa aquí en Colima. Al estado llegó el 11 de marzo. Una vez estando ya en el estado de Colima, tras dialogar con algunos médicos con los que, tiene relación, decidió acudir a buscar que le hicieran la prueba del COVID-19 y fue, al ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue a la Clínica 1, al Hospital General de Zona del IMSS, allá en Villa de Álvarez. El test se le realizó el 14 de marzo y como ella tiene otro padecimiento, ella padece esclerosis múltiple, le preocupaba que pudiera haber alguna complicación
adicional por este virus. La confirmación de la prueba no llegó sino hasta el 21 de marzo. Ana nos dijo que un médico de la Secretaría de Salud la llamó esa mañana para hacerle saber que su prueba había arrojado un resultado positivo. Posteriormente, el epidemiólogo Rodolfo Flores la contactó también vía telefónica y bueno, le dio la indicación de permanecer en casa. A los síntomas detallados por la segunda paciente en el estado de Colima se fueron sumando algunos otros. Escuchemos cuáles fueron los síntomas que sufrió durante el padecimiento del COVID-19 de voz de la propia paciente. Cabe destacar que hemos modificado su voz para respetar su privacidad. No quiere que se identifique exactamente quién es porque, bueno, teme que la gente luego reacciona de manera extraña. Pero escuchemos parte de lo que nos dijo Ana sobre los síntomas que enfrentó con este padecimiento, y cabe destacar que ella ya fue dada de alta. Ya, es decir, ella ya superó el virus, ya no tiene el ARN de este virus en su cuerpo y ya ha sido dada de alta, con lo cual ni lo puede volver a contraer, ni lo puede ella contagiar, pues ya no lo tiene. Pero esto nos relató sobre los síntomas. Físicamente me sentí totalmente derrumbada en cama, tenía muy poca energía, nunca tuve tos, por ejemplo, pero sí tenía un poquito de ardor en la garganta y tenía bastantes mocos y me sentía débil, si me tocaban así como de ay, me duele, nadie me toque, nadie haga nada y voy a estar aquí dormida. Esos fueron mis primeros síntomas. Pasaron 4 o 5 días y dejé de percibir olores y sabores. Tuve febrícula, tuve 2 días 37.7 de temperatura, nada más. Desde que se le detectó, se confirmó el COVID-19, la presencia del coronavirus, Ana ha estado en comunicación constante con personal de la Secretaría de Salud Estatal, quienes vía WhatsApp, según nos dijo, le responden cualquier duda que tenga sobre esta enfermedad, sobre cómo se iba sintiendo y demás. No se siente inconforme con el proceso de seguimiento que le ha dado la autoridad sanitaria en el estado de Colima, pero sí le parece que es distinto al que realiza la Secretaría de Salud en Jalisco. ¿Cómo lo sabe? Pues resulta que su padre, quien, como ya les contamos, reside en Lagos de Moreno, en Jalisco, también dio positivo al test de coronavirus, convivió con ella, seguramente como ella había ido a Nueva York, seguramente ella fue el caso de importación, contagió al papá, y bueno, la dependencia de salud en el vecino estado de Jalisco todos los días le realiza entre 1 y 2 llamadas para corroborar el estado de salud de su padre. Entonces, sobre esta diferencia en cómo lo ha vivido ella aquí en el estado de Colima y el seguimiento que le dan, las formas del seguimiento que le dan en Jalisco a su papá, esto nos contó. Yo soy la que me tengo que comunicar con ellos y ellos tienen apertura a contestar todo es por mensaje de WhatsApp, pero en el momento que yo a la doctora o al doctor le pregunto alguna duda, ellos me responden en lo inmediato, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá, por haber estado en contacto con él, mi papá también es positivo de COVID. A él diario le llaman hasta 2 veces al día para saber el seguimiento de su caso, ¿no? Él está en Jalisco. Si hay una diferencia en el seguimiento de los casos, no quiero decir que quisiera que me llamaran diario ni mucho menos, pero sí estoy viviendo el seguimiento de los 2 casos en ambos estados. Y sí es diferente como se vive aquí en Colima al seguimiento más puntual que tiene en Jalisco. La entrevista la hicimos la semana pasada y en ese momento nos dijo que los síntomas ya habían ido disminuyendo, que el apetito había ido regresando, también la energía, incluso que había comenzado a hacer algo de ejercicio en su casa. Por su condición médica, Ana se mantuvo en su casa desde poco antes de ser diagnosticada hasta después, incluso el 26 de marzo, fecha en la que se cumplía el término de su cuarentena, en los términos que le fue planteada por la autoridad sanitaria. Compartió que en su experiencia fue fundamental mantenerse activa para lidiar con
poder soportar de mejor manera este encierro. ¿Y qué le diría, Ana, a la gente que cree que esta pandemia o no es real o que minimiza los riesgos de contagio y que no toma precauciones? Pues este es el mensaje que les envía. Es real, yo soy un caso real aquí en el estado de Colima. Claro que las afectaciones se van a empezar a ver conforme pasen los días. Es muy necesario seguir las recomendaciones de quedarnos en casa, de tener una higiene al máximo posible y tratar de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Claro que a algunos nos va a pegar lo menos fuerte, hay otros que se van a enfermar incluso a morir, y creo que no debemos ser partícipes de la responsabilidad de contagiar a los demás para que pueda suceder lo peor, ¿no? Y que no lleguemos a esperar lo peor para que entendamos que esta es una situación crítica que está viviendo el planeta. Y ayer, domingo 29 de marzo, personal de la Secretaría de Salud le informó que había sido dada de alta. Le recomendaron regresar a sus labores, guardando obviamente todas las recomendaciones de sana distancia y de preferencia permaneciendo en su casa. El quédate en su casa, pero en términos de estar enferma de COVID-19, pues ella ya no está. La Secretaría de Salud también informó el día de hoy en la videoconferencia que los 2 pacientes que han sido confirmados pues ya fueron dados de alta, tanto Ana como el hombre alemán de 46 años que fue el primero de los casos. Insistimos, Ana no es un hombre, pero por respetar su privacidad y por no generar cualquier tipo de perjuicio, pues hemos guardado su nombre real, así como también los fragmentos de voz que ustedes escucharon. Hemos distorsionado su voz para preservar su identidad. Así es que alguien que ya lo vivió nos dice: esto es en serio, es una enfermedad real, es una epidemia real y hay que quedarnos en casa. Más información en estacionpacifico.com. La Marina sabe cómo tonificar el contorno de tus ojos. Creamos la zona total de óptica con todos los lentes oftálmicos y solares de las marcas más reconocidas. Ven y encuentra los lentes que te harán ver realmente bien. La Marina va con tu estilo. Las breves. Como todos los días, a las 8:30 de la mañana, la Secretaría de Salud Estatal convocó a una videoconferencia para actualizar la información sobre esta pandemia. Las autoridades estatales proyectan que en el punto más complicado de esta pandemia por el COVID-19 se podrían requerir hasta 106 camas de terapia intensiva durante el tiempo que comprenda pues el proceso de esta pandemia. El epidemiólogo de la Secretaría de Salud Estatal, Rodolfo Flores, dijo que ya se realizaron las gestiones para fortalecer la infraestructura hospitalaria en el estado. Preguntamos sobre esto, sobre el pico más complejo de la curva de contagios, cuántos espacios requeridos de terapia intensiva, y esto fue lo que dijo el epidemiólogo. Bien, en el punto más complicado se requerían 106 camas, pero estos 106 camas es proyectado en todo lo que dure el proceso de la pandemia. Y ya se hicieron las gestiones que van a permitir fortalecer la infraestructura hospitalaria. Sin embargo, aquí es muy importante reiterar que las estrategias de prevención, como es la higiene de manos y de mitigación, como quédate en casa, son las que nos van a permitir atender con capacidad de respuesta adecuada. Y bueno, escuchando esto, que se requerirían 106 camas, pero estas 106 camas es lo proyectado durante todo el proceso de la pandemia, pues bueno, de alguna manera está diciendo ese es el máximo, pero está un poco diciendo entre que ese es el máximo y ese es el total que se requerirían, como abriendo la puerta a como si pudiera ser que no todas se requirieran al mismo tiempo. Pero me parece que
está siendo un poco confuso en su declaración, con toda intención de no generar pánico. ¿Por qué? Porque pues hay que recordar que también nos dijeron que hay 29 espacios de terapia intensiva en el estado. Es decir, que si se van a requerir 106, pues faltan mínimo, faltan 77. Y digo mínimo porque también se pueden requerir para otras cosas, ¿no? La gente se va a seguir enfermando de las cosas que se enferman. Y algunas de estas cosas implicarán atención de terapia intensiva. Así es que valdría la pena que se aclarara si están hablando del punto que es el pico o de la suma de pacientes que en el estado requerirán terapia intensiva durante los meses de duración de la pandemia. Que la verdad, por las proyecciones que yo he visto, algunas de las proyecciones que he visto, que entiendo que también están sobre el escritorio de la autoridad estatal, del gobernador Ignacio Peralta, creo que estamos hablando del pico de la pandemia y no de la suma total de requerimientos de pacientes de terapia intensiva a lo largo de toda la pandemia, que podrá durar meses. En el tema de mantenimiento de los ventiladores respiratorios, el epidemiólogo indicó que la reparación de los 36 ventiladores respiratorios que se encuentran en mantenimiento podría culminar dentro de 2 semanas. Explicó que al ser un equipo de alta tecnología, bueno, no se puede reparar de un día para otro, no es irle a cambiar pues una pieza, el alternador a tu vehículo o una pieza así sencilla. Escuchemos la explicación del doctor Flores. Están en proceso, sería una respuesta muy aventurada decir no van a funcionar. En este momento la empresa que está llevando a cabo el mantenimiento de estos ventiladores, que es un equipo de alta tecnología, no se repara de un día para otro, nos está dando un periodo de ventana de aproximadamente 2 semanas para que quede en su totalidad arreglados. Y bueno, esperemos que sí se cumpla este pronóstico de que esta estimación de que estén funcionando estos 36 pues en un par de semanas, como dijo el epidemiólogo, porque es claro que en cuanto a espacios de terapia intensiva, que implica pues tener ventilador, que implica ventilador que es auxiliar en la respiración, un monitor de la frecuencia cardíaca, todo este tipo de cosas, más las que nos tendrían que detallar los especialistas, pues son esta tecnología, son estos ventiladores, son los espacios de terapia intensiva los que son las principales carencias o focos rojos en cuanto a infraestructura que seguramente tendremos en el pico de la pandemia que ya está llegando a haber 1,000 casos confirmados en el país, 20 defunciones hasta este momento. Digo, no porque sean pocas, pues una vida perdida pues es suficiente para alarmarnos, pero en comparación con lo que ha sucedido en otros países todavía no estamos en ese nivel. Es importante terminar de entender la situación real con los elementos que contamos para enfrentar este problema. Seguiremos en el tema como hemos estado todos los días. Más información en estacionpacifico.com. Información nacional. En el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy en su mañanera que el Consejo de Salubridad General comenzó a sesionar a la 1:00 p.m. para hacer un balance de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y para aprobar algunas medidas para afrontar lo que resta de la pandemia. El mandatario federal adelantó que luego de llevar a cabo esta sesión, a las 19 horas, el subsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, en sí es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud, va a anunciar las medidas que se acordaron en la reunión de este consejo para atender la emergencia sanitaria, por lo que el presidente de México invitó a todos los ciudadanos para que estén atentos al mensaje que se va a emitir. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República. Hacer un balance de la epidemia del coronavirus y aprobar medidas que vamos a aplicar
Hoy, después de que se reúna el Consejo de Salubridad General a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones que se acordaron en el Consejo General. Le pido a todos los mexicanos que estemos atentos. Y el otro tema que también respondió el presidente es lo relacionado con esta gira de trabajo que hizo, que estuvo en Sinaloa, y que se le acercó la madre del narcotraficante recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán. Y en el video que seguramente ustedes ya vieron, se alcanza a apreciar que él se acerca, se baja de una camioneta, se acerca, la saluda, de mano por cierto, y luego le dice: sí, ya recibí la carta, vamos a ver eso, algo así, ¿no? Y se va. Pues fue muy criticado, que si, yo no sé, no he tenido la precaución periodística de corroborar si, por ejemplo, ese mensaje del PRI nacional es real o no, pero se le han ido, ¿no? Se le han ido encima, que qué hace reuniéndose con la madre de un narcotraficante. Hoy en la mañanera explicó que le envió una carta que iba a ser pública, en la cual pues quería que le ayudara el gobierno de México a gestionar con el estadounidense la posibilidad de una visita a su hijo en prisión. Es una señora de edad ya avanzada que teme que pueda morir pronto, entiendo que tiene más de 90 años, y quiere ver a su hijo antes de morir. El gobierno de México, en una primera intentona, ya buscó ayudarle, no rindieron frutos con el gobierno estadounidense estas gestiones, y el presidente pues explicó que era algo que hacía por humanidad, ¿no? A mí me parece, sí, el mensaje del PRI es cierto, ¿no? Solicitamos al presidente de la República una explicación clara sobre los motivos para sostener un encuentro con la madre de un narcotraficante. Es lamentable que mientras los mexicanos luchamos contra el coronavirus, él mantenga una agenda que no es en favor de los mexicanos. Híjole, o sea, la señora no es mexicana, pues está pidiendo una gestión consular por un motivo humanitario, ver a su hijo antes de morir. O sea, yo la neta no veo la bronca que ven. En todo caso, porque la haya saludado de mano, ¿no? Que también explicó que pues que se le hizo mala educación y pues sí va contra la recomendación sanitaria el saludo de mano, pero que le diga que después de que estuvo horas esperando en el evento, pues una mexicana más, ¿no? Que si su gobierno puede hacer algo por ella, pues los pecados son del hijo, ¿no? Para empezar, los pecados, me refiero a lo que haya violentado de las leyes y está pagando por ello, ¿no? Entonces, pues yo no veo esa bronca, ¿no? Pero hasta ahí dejo el tema, no es mi afán llevarles la contraria a los que creen que está mal, pues sí, que se lo pudo haber evitado, es una señora anciana que me parece que está haciendo una petición sensata y que yo no veo mayor bronca, la neta. Más información en estacionpacifico.com. Información internacional. Ya se confirmaron las nuevas fechas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Iban a comenzar el 24 de julio, pero por esta pandemia el Comité Olímpico Internacional decidió aplazarlos. Acordaron ya que el evento tendrá lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto, pero no de este año, sino del 2021. Los Juegos Paralímpicos, que debían empezar el 25 de agosto de este año, tendrán lugar el 24 de agosto y el 5 de septiembre del 2021. Los organizadores de los Juegos Olímpicos esperan que con este retraso pues haya tiempo suficiente para finalizar el
el proceso de calificación de los deportistas en las diferentes disciplinas. Pese al aplazamiento, los Juegos Olímpicos seguirán llamándose Tokio 2020. Los boletos que ya habían sido comprados por los aficionados serán válidos para la competencia del 2021, aunque también existe la posibilidad de obtener un reemplazo. El pasado 24 de marzo, el primer ministro japonés Shinzo Abe dio a conocer que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazaban por esta pandemia. Bueno, ya tenemos fecha y ya, lo que seguirá es saber si los del 24, si se llevan a cabo el 24. Yo creo que sí, ¿no? Porque son en año bisiesto, ¿no? Esa es la manera en que nosotros nos podemos acordar de cuándo toca año bisiesto, porque son los Olímpicos, y si no, tremenda bronca, se nos van a olvidar los años bisiestos. Está trastocando la vida de toda la humanidad de esta pandemia, y entre otras cosas, pues los eventos de esta magnitud como son los Olímpicos, pues no fueron la excepción. Y con esta información concluimos el episodio de hoy. Vamos a seguir muy atentos a todo el análisis de la situación, las condiciones con las que estamos para enfrentar los momentos más complicados que están por venir de esta pandemia. Tenemos que reiterar nuestro llamado para que se queden en su casa, para que no hagan más que lo estrictamente indispensable, necesario, salir a comprar víveres y este tipo de cosas, pero evitar las reuniones sociales, las fiestas, los bautizos, las celebraciones de cumpleaños. Eso no es aislamiento social. Eso es darle la vuelta a la indicación. Así es que por nosotros vale la pena que nos tomemos en serio. Podemos no estar viendo todavía la magnitud del problema en nuestro país. Métanse ustedes que están tanto tiempo en redes sociales ahora, métanse a ver lo que está sucediendo en otros países donde claramente los sistemas hospitalarios están desbordados. Esperamos que con las decisiones en el día a día de todos, pues esto no suceda en nuestro país. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron